En esta serie de videos daremos algunos datos importantes acerca de todos los papas que ha tenido la Iglesia Católica desde sus inicios en el primer siglo, pero antes de esto debemos comenzar desde el inicio de todo. La Iglesia de Cristo fue fundada hace casi 2000 años por el mismo Jesucristo sobre el apóstol Simón, llamado Pedro por nuestro Señor mismo, como indica el Evangelio según San Mateo en el capítulo 16, versículos 17 al 19. Jesús le replicó: «Feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo». Desde este momento, la Iglesia de Cristo queda fundada sobre el apóstol Pedro, iglesia que con los años los fieles la llamaban Iglesia Universal, y el primero en usar dicho término históricamente fue San Ignacio, obispo de Antioquía del primer siglo. San Ignacio se refiere en sus escritos a la Iglesia como católicos, que significa universal en griego. Con los datos anteriores ya sabemos que el primer pontífice de la Iglesia Universal, es decir, la Iglesia Católica, fue Simón Pedro. Al desconocer las fechas estimadas de los primeros siglos, puede que haya algún error en cuanto a los años en los que los primeros papas ocuparon dichos cargos dentro de la Iglesia Católica. También de algunos pontífices se desconoce muchos datos acerca de su vida o de su muerte, los cuales en su mayoría son de los primeros siglos. Otro dato importante es el término papa, que es la palabra que usamos para referirnos al obispo de Roma o el sucesor de San Pedro como cabeza de la iglesia. Ya dicho todo esto, podemos comenzar. San Pedro Apóstol. Como mencioné antes, Jesucristo fundó su iglesia sobre el conocido como Príncipe de los Apóstoles, Simón, quien fue llamado por Jesús con el nombre de Pedro. Se desconoce el año de nacimiento de Simón, pero se sabe que era originario de Betsaida en Galilea, actual Palestina. En ese tiempo era territorio romano. Simón se dedicaba a la pesca y era hijo de un hombre llamado Jonás. El hermano de Simón, llamado Andrés, también era pescador y también fue llamado por Jesús para ser uno de sus 12 apóstoles. El apóstol fue la cabeza de la Iglesia Católica durante 33 años aproximadamente, desde el año 33 hasta el año 67. A San Pedro se le atribuye la institución del primer orden eclesiástico, así como que él comenzó con el rezo de la oración del Padre Nuestro, la cual les fue enseñada a los apóstoles por nuestro Señor Jesucristo. El primer concilio ecuménico de la Iglesia Católica fue en el año 325, en Nicea. El primer preconcilio fue en Roma en el año 155, pero aún así algunos historiadores reconocen a la elección del 12º apóstol como el primer preconcilio de la Iglesia, el cual fue realizado poco tiempo después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos cuenta que se eligió al 12º apóstol que reemplazaría a Judas Iscariote en su puesto al haber muerto este. Bajo la dirección de Pedro, la compañía de los apóstoles y alrededor de 100 personas más echaron suerte bajo la bendición del Espíritu Santo y fue elegido Matías. El otro candidato a apóstol era Bernabé, y aunque no es uno de los 12 actualmente, se le conoce como San Bernabé Apóstol, al igual que a San Pablo Apóstol. San Pedro fue martirizado en el año 67, siendo la fecha de su muerte el 29 de junio. Fue crucificado de cabeza por su propia voluntad, ya que su sentencia fue morir crucificado, pero él no se consideraba digno de morir igual que su maestro. San Pedro fue sucedido por San Lino. En Tuxia, actualmente Volterra, Tuscana, Italia, en el año 20, nació Lino. Se cree que San Lino es uno de los mencionados por San Pedro en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 21. Haz todo lo posible por venir antes del invierno. Te saludan Eúbulo, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor sea contigo.
Eusebio de Cesarea afirma que fue elegido como obispo por San Pedro y San Pablo, por lo que fue el sucesor de Pedro en el pontificado en el año 67. A Lino se le atribuye la ordenación de los primeros 15 obispos de la Iglesia. Se cuenta que también fue Lino quien ordenó que las mujeres que participaban en la Eucaristía debían tener la cabeza cubierta. Mientras San Lino fue pontífice, ocurrió el martirio de San Marcos y San Lucas. San Lino fue papa de la Iglesia Católica hasta el 23 de septiembre del año 76 aproximadamente. Se desconoce cómo fue su muerte. Algunos escritos antiguos lo colocan como mártir, pero no especifican cómo fue. Se cree que esto no es así, ya que esos años fueron de relativa paz para los cristianos. A San Lino lo sucedió en el papado San Cleto. Alrededor del año 18 nació Cleto. Se desconoce su lugar de origen exacto, ya que hay una disputa histórica si su lugar de nacimiento fue Atenas o Roma. En algunos escritos antiguos se coloca a Cleto como el tercer papa y a Anacleto como el quinto papa, pero algunos documentos encontrados luego del siglo IV demostraron de que son la misma persona y por eso se le conoce como Anacleto también. Se sabe que fue discípulo de San Pedro y que fue el mismo apóstol quien lo ordenó sacerdote. Al suceder a Lino en el trono de Pedro en el año 76 aproximadamente, se dedicó a servir a su iglesia, a ayudar a los necesitados y a dar apoyo a los cristianos quienes eran perseguidos por el emperador Domiciano, y fue por este último que Cleto fue martirizado en el año 88, el día 29 de abril. Algunos textos antiguos señalan que su muerte ocurrió en el año 90. Fue enterrado junto a San Pedro, al igual que Lino, y fue gracias a Cleto que se comenzó a conmemorar la memoria de todos los cristianos mártires por su fe. Los hábitos de los papas tienen su origen en el pontificado de Cleto. El siguiente sucesor de Pedro fue San Clemente I. Se desconoce el año de nacimiento de San Clemente. Solo se sabe que era de origen romano, pero también se desconoce el lugar exacto de su nacimiento. Algunos escritos antiguos señalan que comenzó su papado en el año 88, otros en el año 90 y otros en el año 92. Se desconoce con exactitud cuál de los tres es el correcto. Una de sus frases más conocidas es la que dice: "El que se conserva puro no se enorgullezca por ello, porque la pureza es un regalo gratuito de Dios y no una conquista nuestra". La carta más antigua que aún se conserva en el Vaticano sobre un papa, luego de las cartas de San Pedro, fue escrita por Clemente. Durante su papado, restableció el sacramento de la confirmación según el rito realizado por San Pedro. También se sabe que en su pontificado se comenzó a usar la palabra amén en ceremonias religiosas. Durante el gobierno del emperador romano Trajano, Clemente fue desterrado de Roma y llevado a realizar trabajos forzados en Crimea. Sumado a esto, se volvió más famoso por haber realizado un milagro de hacer brotar agua en la mina en un momento donde muchos sufrían por la falta de agua, ya que la fuente más cercana estaba a más de 10 kilómetros de la mina. Luego de un tiempo de trabajos forzados en la mina de mármol, fue mandado a llamar para que adorara al dios pagano Júpiter. Al negarse a dejar su fe en Cristo, fue lanzado al mar con un ancla atada al cuello para que los cristianos no pudieran recuperar el cuerpo y venerarlo. Luego de su muerte ocurrió un milagro. Una ola lanzó su cuerpo fuera del agua, por lo que pudo recibir santa sepultura. El año de su muerte pudo haber sido en el año 97, 99 o 101. En el papado lo sucedió Evaristo, pero dicho papa junto a otros más los veremos en el siguiente video. Suscríbete al canal y espera más información acerca de la Iglesia Católica, así como muchas oraciones y biografías de santos tanto conocidos como poco conocidos. En el canal ya puedes encontrar publicadas las biografías de más de 500 santos. Ahí encontrarás mucha información acerca de la historia de la Iglesia, desde sus inicios hasta los tiempos actuales. Dios les bendiga.